Aprendí muy poco. Salvo que la mayoría de las acciones que puede realizar el hombre, sean malas o buenas, obtengan recompensa, alabanzas o reprobación, ya habían sido realizadas, y solo podían aprenderse en los libros. William Faulkner. La Tierra Dividida. Conversaciones sobre libros. Un podcast de Mauro Tomasini y Sergio Requel. Bueno, arrancamos. Arrancamos, ¿no? Vamos a cambiar la pizarra, arrancamos porque... Arranco yo. No, falló la cábala. En Avellaneda, pero una injusticia. Sí, yo creo que sí. Yo creo que Pero será para otro análisis y no otro podcast, porque si no nos van a matar No, porque nos pasa escuchan nada. haciendo análisis de lo que fue el campo de juego en Avellaneda. Ya, Bueno. por favor. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Ajá. Acá. Nada, pasando década. Pasando de décadas, ¿cierto? Que lo mejor de todo es haber visto a Peñarol campeón, yo ya lo dije. Sí, Después es verdad. no mucho más. Tenemos la suerte, al menos. Cada vez quedando menos, digamos. O sea, ¿qué vamos a hacer? Es así. Es la etapa regresiva. Es la etapa regresiva, sí. Sobre todo después que pasamos los 50, viste que ya es Sí, real que sí. uno empieza y empieza con contabilizar. una impunidad, uno ya no Sí, importa empieza a mucho. contabilizar cosas que no contabilizaba Sí. antes de los 50, aparte de otras cosas, ¿no? De otros efectos Por supuesto. del cuerpo, etcétera. Bueno, pero bien entonces. Sí, bien. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar. Viste que en el anterior podcast había dicho que al haber un cambio de década no, bueno, pero a partir del número 11 tenía ganas de dedicarle unos programas futuros a un mismo autor, 2 libros del mismo autor. Yo tengo un problema, además, que vos conocés, ¿no? Sí. Cuando leo a alguien, en general siempre me gusta continuar leyendo algo de ese autor. Y me he encontrado con cosas muy buenas y a veces algunas decepciones, y aquello viejo que decía, no me acuerdo si Onetti o quién, que lo mejor que te podía pasar para que te gustara un autor era no leer toda su Carlos obra. Boferreira. Carlos Boferreira. Carlos Boferreira. Bueno, había que no leer toda su obra. exacto. Bueno, Onetti lo repitió varias veces. Sí, esto, sí, no. En aquella historia de la literatura de Carlos Boferreira, Ajá. ¿cómo es? Carlos Boferreira no es Carlos Reiles, Historia de la Carlos Literatura Reiles. Uruguaya, Sí. que le pagaban, esto nos contaron, ¿no? Que le pagaban Sí. por página, por página. y que Es escribió verdad. como... Es verdad. porque, Es verdad. ¿no? Y ahí puso, si te gusta un autor, no leas toda su obra. Ahí está. Exactamente. Bueno, yo como que no le he seguido a veces el consejo y bueno, sigo leyendo a algunos autores y a veces me llevo alguna sorpresa de las buenas y de las malas. Hace muy poco reseñé un libro acá, El Hermano, Ujú. de Esther Gerritsen, autora de Los Países Bajos, y hoy traía 2 nuevos libros de ella, ya que no es una autora que esté circulando acá. No. Tiene 4 libros traducidos, los 4 son por editoriales, una colombiana, panamericana, y 3 por el Caballo Negro, creo que es, de Argentina, que no circula acá habitualmente. Y bueno, es una lástima, habrá que ver si en algún momento se pueden traer alguno de sus libros, porque es una muy buena escritora. Voy a leer algo de su biografía. Nació en 1972 para tener una idea de ella. Sí, es joven, tiene... Bueno, para nosotros ahora es joven, claro. Estamos en el mismo tema. Claro. Nació en Países Bajos, creció en esa región, en la región de Gent, y estudió literatura y dramaturgia en la Escuela de Artes de Utrecht. Y acá hay algo que yo quería agregar, porque muchos de sus libros tienen irreversiblemente, para bien, en este caso, lo que es la escritura de obras teatrales e incluso de guiones. Es guionista de 4 películas, donde se ve claramente, digamos, al menos la omisión de muchas cosas a narrar,
que se sobreentienden a través de otro tipo de expresiones, ¿no? Me parece que eso está dentro de su obra, eso de la no necesidad de narrar el antes del tiempo que lleva la novela, pero que al mismo tiempo se vuelve indefectiblemente hacia atrás para contar como pequeñas pinceladas, sin contar la historia entera. Es columnista también en varios medios de prensa, escribe semanalmente y ha colaborado en varios periódicos de Países Bajos. Como dramaturga, sus textos de teatro y columnas también se han recopilado en libros, y ahí los nombra. Es casi ilegible porque si algo tiene el idioma neerlandés que tiene la misma complejidad. Es guionista para cine y televisión, coescritora del guión de la película Nena del 2014 y guionista de Instinto del 2019, película que fue seleccionada como entrada neerlandesa para el Oscar. Bueno, en este sentido, yo había leído Sed, la verdad que lo busqué nuevamente para leer, porque la leí hace un tiempo y no la encontré, no sigo sin encontrarla, para repasarla. Pero bueno, luego con El Hermano me había parecido un muy buen libro, que lo estuvimos reseñando. Y bueno, entonces hoy traigo 2 libros de esta autora. Uno de ellos, Roxy, de Editorial Panamericana de Colombia, que es una novela bastante lineal, si se quiere, donde Roxy, que tiene 27 años, es una escritora de éxito, se parece bastante a algunos escritos de autores neoyorquinos, ¿no? Con una buena vida, casada con alguien bastante mayor que ella, pero económicamente muy bien. Tienen una hija que es Louis, de 5 años, hasta que un día golpea a la policía a su casa y le dicen que Arthur, su esposo, tuvo un accidente de auto y falleció. Y bueno, ahí comienza a desmoronarse un poco la estructura de la vida de esa mujer que desde muy chica había dejado la casa de sus padres, había conocido a Arthur, se casaron, tuvieron un hijo, pero su vida casi dependía exclusivamente de los vaivenes que Arthur le planteaba. Pero esto se agrava un poco más cuando alguien de la policía viene al otro día y le dice que, bueno, si está enterada además con quién iba Arthur en el auto. Y ella obviamente desconoce el tema y le comenta que, bueno, iba con la secretaria, que la secretaria también falleció y que los dos estaban desnudos en el vehículo. Y ahí sucede una segunda cosa, que es la traición, ¿no? Esa sensación de sentirse absolutamente traicionada por su marido y no poder... Pero además porque ella está rodeada también de gente como James y como Fake, la niñera, que eran personal de Marco, de Arthur. Jane, que era la asistente personal en su empresa, y la niñera que la había elegido él para los días que Roxy no podía cuidarla. Entonces, claro, su vida estaba también rodeada por aquellas personas muy cercanas a él. Y bueno, ahí comienza un derrotero muy particular de la novela, donde hay situaciones grotescas, tales como una hora de sexo con quien es el dueño de la empresa fúnebre, la llegada de los padres de Roxy. Ahí hay siempre en Hellraiser hay como relaciones complejas y no dichas y no expresadas, que hay que indagarlas y que uno a veces las tiene que indagar a través de acciones y concretamente, y no de una historia que se cuenta. Entonces aparece los padres, bueno, por supuesto, a estar con ella, a acompañarla en esos días posteriores a la muerte del marido. Y bueno, su mamá es alcohólica, su padre era un viejo camionero de clase baja que obviamente no siente una sintonía con él, a pesar de que luego veremos a lo largo de la obra que
hay muchos recuerdos en común de viajes muy extensos con el padre cuando ella era niña. Y aparece una figura como Marco, un amigo homosexual de ella, que muchas veces es su oído, su consejero, incluso para sobrellevar esos días. Hasta que la niña en algún momento, que bueno, también hay que explicarle que el padre murió, dice, nos vamos de vacaciones. Y la madre dice, nos vamos de vacaciones. Y se van los cuatro, se van Jane, Fake, en un auto hacia las costas de Francia. Y ahí se va a dar justamente ciertos choques que hasta ese momento venían solapados como reproches de vos conocías la situación de Arthur y nunca me la dijiste, o bueno, comienzan a surgir un montón de cosas y también comienzan a surgir recuerdos de ella que asocian directamente a esos padres que niega o a esos padres que nunca sintió cercanía, sobre todo con el padre en particular, hasta que casi al final de la novela hay un llamado al padre que genera un determinado desenlace. ¿Qué puedo decir de la novela? Es una novela que tiene mucho más silencios que narración. Es una novela que nos plantea bueno, ese límite que uno tiene que ver o que jugar con el autor, que haría ante que alguien llegue, golpee la puerta y dicen, bueno, tu marido falleció en un accidente, pero además en estas circunstancias, ¿no? Uh-huh. No es el libro que más me gustó de ella. Un libro que diría bien inicial, tiene muchísimos diálogos. Ahí sí uno se da cuenta que hay una línea a través del guión, más que de la narrativa novelística. Sin embargo, tiene momentos muy logrados. Determinados diálogos con su hija, determinadas desesperaciones en función de que su hija, bueno, hay que explicarle que su papá no está y que la vida comienza de nuevo, y esa actitud de venganza de alguna manera sobre el hombre que la traicionó o que ella se siente traicionada, uh-huh, y que ya no podrá encararlo para poderlo decir. Entonces toma actitudes que muy adolescentes, muy de persona inmadura, procurando una venganza inasible para con su marido. Una buena novela, recomendable en su lectura, sí, como son en general las obras de Henriksen, pero quizás esta no sea, dentro de este grupo de 4, al menos que conozco yo, 4 novelas traducidas, su obra más lograda. Sin embargo, me parece interesante que si alguien la consigue pueda abordarla. Bueno, me parece me da como una trama nórdica, me pareció. Sí, tiene un algo nórdico, tiene un algo de una escritura psicológica con cierto grado de complejidad. Hay siempre como relaciones disfuncionales, anteriormente con el hermano, ¿no? En la anterior novela, cuando uh-huh, no quería que el hermano viniera a su casa a pesar de que le habían cortado una pierna, producto de acuerdo. Siempre disfuncional. Incluso aparecen en la otra novela esos padres como que ella vive frente a donde vivió en algún momento, viendo la casa donde vivió con sus padres en esa novela. Acá aparecen los padres y hay una relación absolutamente disfuncional, una madre borracha que muchas veces queda en el living durmiendo en esos pocos días que conviven, porque entre la muerte de Arthur, claro, y que ella se va de vacaciones con su hija y las 2 asistentes, pasarán 4 días. Pero bueno, la densidad que tienen esos 4 días, la relación, sí, tiene algo de nórdico, pero tiene algo mucho de silencios, de cosas no expresadas y tal vez basado en esto donde se intenta obviar de alguna forma la narración en sí de la historia, y pequeños actos son las que van determinando deducir, claro, de alguna forma lo que va a suceder.
No, pues yo lo decía por los nórdicos, por eso de los silencios, porque Sí, justo sí, los claro. nórdicos es como que, Sí, claro. ¿no? Desapariciones que no terminan en nada, Claro, ¿no? Sí, sí. Ese tipo de cosas, y cuando creo que por lo del otro lado de Occidente como es más cargado de Sí. narrativa, de explicación, ¿no? Sí, sí. Este, Acá en Roxy, por ejemplo, hay algo que sucede con unas ovejas eh, que no tiene ni pie ni cabeza, salvo que al final del libro aparece cierta cosa, cierto recuerdo, ujú, pero que cuando lo lees decís, ¿y para dónde va esto? claro, ¿Qué sentido tiene? Bueno, tiene un sentido, ujú, pero un sentido obviamente eh, agigantado, claro. sobreexpuesto, ¿no? Bueno, una buena recomendación. Bueno, yo ya había adelantado que venía con estos dos libros, uno que ya leímos los dos, el segundo. El primero es un libro que se reedita acá ahora después de 25 años, editorial Omnívora, que es el de Daniel James. Se llama Historia de Doña María Roldán, que es una peronista en el frigorífico Berisso. O sea, se editó en el año 99, el libro es del 88 y 89, digamos, es un libro de historia oral. Y bueno, y ahora se edita por una editorial omnívora que es como muy nueva y están editando bastante cosas, está muy bueno, tienen muy buena estética las editoriales argentinas. La verdad, las independientes tienen algunas muy buena estética, hay todo como una especie de... Está pero reeditado con una editorial argentina. Argentina, sí, el libro es argentino, el libro fue editado por... ¿cómo es? Ay, no me sale el nombre ahora, que es como Mansalva, pero no es Mansalva, bueno, Sí. editorial, que está súper agotado y ahora lo editó esta editorial, yo si no más, creo que es del año pasado o de este año recién. Y creo que uno de los primeros fue este y ahora editan otro. Tiene una carta española, es muy lindo, digo, hay algunos libros que realmente la estética, sobre todo creo que me parece que tienen como más libertad de hacer que lo industrial, que es más bien como siempre el mismo formato. Bueno, y lo reeditaron. ¿Quién es Daniel James? Para empezar, es un historiador británico. ¿Por qué yo había traído Porque en realidad, con el segundo libro, que es de Didier Eribon, no tiene nada que ver los libros, pero tiene que ver las trayectorias, porque bueno, son los dos europeos. Uno, con padres vinculados al movimiento obrero, Daniel James, el otro también, y terminan siendo trotskistas los dos, Daniel James también, ¿no? Y Daniel James en la década en fines de la dictadura por ahí, empieza a ir a Brasil y de Brasil viene va para Argentina y empieza a estudiar todo lo que es el peronismo. Nosotros, si capaz que Sergio se recuerda, leímos un libro de él que se llama Resistencia e Integración, actores principales del movimiento obrero, sindicalismo, el peronismo. Dicen que con el de Gillespie es uno de los mejores libros sobre el peronismo. Realmente es muy buen libro, yo lo leí. Y hay un tomo de él, el noveno, que es de una colección que se llama Espejo de Argentina, que es una colección como un cuadrado violeta. Yo tengo solamente 4 tomos, que es Tulio Alperín, Fernando Devoto. El noveno escribe él. Y es muy buen libro, que es sobre todo las crisis de los 60 y los 70. Y bueno, él empieza a venir a Argentina, se vincula con gente anarquista, socialista y llega a Doña María. Una cosa muy curiosa, hay una entrevista de ahora, porque él tiene 77 años, en Supernova, es una revista, y él dice que en realidad este libro los construyó a partir de la estructura de sentimiento de Rainbow Williams. Y que increíblemente para mí, él se enteró de eso a través de un libro de Beatriz Arlo. No lo leyó a partir de Raymond Williams, ¿no? Es muy buena la entrevista de él y también hay una exposición que hace en Berisso cuando se cumplieron 20 años del libro, que es muy interesante también. Pero bueno, básicamente el libro se divide en dos partes. Una parte que es la que él hace la entrevista, es una entrevista que hace más o menos en un año y son cerca de 800 páginas que quedan en un libro o sea, el libro tiene 220, 50 páginas. La mitad es la entrevista a Doña María. Doña María Roldán, que creció en Berisso, de padres italianos que vinieron, católicos y después anarquistas, viene a Berisso y ingresa en el SUF. Berisso, ¿qué es? Berisso es cerca de La Plata
Y es como si fuera una ciudad industrial, hasta el día de hoy, ¿no? Y ahí se empiezan a aglomerar todos los frigoríficos de la zona, ¿no? Hay un gran movimiento anarquista y socialista ahí, previo de la década del 10, del 20, del 30. Y María básicamente empieza a militar en el Partido Laborista, ¿tá? Con Cipriano Reyes, y después es la primera, digamos, sindicalista mujer que es delegada del SWIFT, de uno de los frigoríficos más grandes. Bien, ¿qué es lo interesante del libro? Primero que es interesante, digamos, cosas que uno le llama la atención, ¿no? Digo, no para comparar países ni mucho menos, ¿no? Pero de las cosas que cuenta María, en la década del 30, de fines de los 30, no había, para tener un indicador, no había casas fúnebres en Berisso. Y cuenta varias veces que tuvieron que velar a los niños que morían muy seguidamente, y sobre todo porque hay un problema de poliomielitis, en chatas, en la calle, ¿no? O sea, estamos hablando de que cerca de la revolución, digamos, que lleva a Perón al poder desde el 45. Es decir, había determinadas condiciones que eran realmente infrahumanas. Me hizo mucho acordar este libro de María Roldán, a La jungla de Upton Sinclair, que es de unos ucranianos que van a trabajar a frigoríficos de cerdo, que son realmente increíbles las condiciones. De hecho, bueno, ahí María cuenta un poco cómo era la vida en la fábrica, cómo era determinadas reivindicaciones, hay una huelga que cuentan también. Pero es una cosa interesante, María es peronista, pero no está dentro del partido peronista, está dentro del partido laborista, es evangelista, es católica primero, después se hace evangelista, ¿no? Por supuesto que Perón es Jesús, ¿no? Pero es decir, ¿por qué traje el libro este? Porque muchas de las historias que se construyeron hasta el 70, 80, 90 son cuestiones muy estructurales que no dan la sensibilidad ni las sensaciones ni las prácticas de los actores concretos en la vida concreta, ¿no? O sea, entonces uno lee eso y dice, pero esta es la principal dirigente del frigorífico SWIFT, y dice, y sí, lo era. Pero en una serie de contradicciones, y que esa historia a veces como muy de épica, ¿no? La construye como una cuestión de bronce, lo cual no tenía absolutamente nada que ver, y había un marco sí de acción, pero que no tenía absolutamente nada que ver con todo lo que muchos libros dicen, ¿no? Siempre obviamente dentro de un marco bastante peronista, y siempre dentro de la Argentina también, que hay que entender, porque pasa una cosa que justamente es lo que sigue pasando cíclicamente en Argentina. Entonces, bueno, por supuesto ella ve y dice ahí en el libro que el 45 para ellos la toma, aparte es muy tierno porque dice, yo nunca viví la Revolución Francesa, pero para mí el 45 es la toma de la Bastilla, ¿no? Por supuesto Perón, ¿no? Perón iba con ellos de noche, se escapaba a tomar mate con ellos, sin saber absolutamente nadie, eso me pareció fascinante, ¿no? Al frigorífico, ¿no? Se escapaba por un lugar y iba después del 45, por supuesto. Y bueno, y sigue contándome algunas cosas, por supuesto. Esto tiene mucho de peronista. Ella en un momento también dice, yo prefiero la militancia sindical, no la militancia política, porque la política es muy corrupta, ¿no? Y esto de que yo no sé de política, yo soy peronista, ¿no? Es decir, entonces, bueno, milita en el frigorífico. Yo no me meto en la política, yo no me meto. Somos peronistas. Exactamente. Eso está en un libro. Eso está en un libro. De Perón, una biografía de Perón. Exactamente. Y creo que, si no mal recuerdo, lo toma Osvaldo Sorial en Cuarteles de Invierno. Puede ser. ¿No? Que también. Pero es una famosa frase. Como la otra ¿no? definición maravillosa, ¿no? Que ese peronismo son los tallarines del domingo. Los tallarines del domingo de la abuela. De la vieja. Sí, eso es genial de Cortázar. Bueno. Y me parece interesante en ese sentido. Después, eso es como la primera parte, digamos, del libro. Y después Daniel James empieza como, bueno, a indagar. Porque además él estudia el peronismo. Claro, Berisso es casi una construcción peronista. Y hay una cosa que sí tiene el peronismo, que es una retórica de la memoria y la épica continua. Si hay un partido político que sabe relatar la memoria, es el peronismo, ¿no? Que es base a eso, digamos, de hecho. Entonces, Berisso se construye básicamente urbanísticamente en función del peronismo. De hecho, cuando Menem y Duhalde lanzan la campaña en el 88, donde lanzan la campaña es en Berisso. Y ella, y además de Daniel James, después que de muerte, porque ella muere en el 89, le llega unos videos
donde ella está ahí, ¿no? Ella llega a ser una de primera línea, después obviamente que no tiene, hablan de la violencia política, ¿no? Obviamente que esto, Daniel James se lo hace en el 80, ¿no? En la entrevista, habla de los montoneros, etcétera, etcétera, que no estaba de acuerdo. También tiene una posición bastante interesante con respecto había muchas ucranianas, muchas yugoslavas, muchas rusas en el frigorífico. Y tenía una posición muy proclive también de entender el comunismo y el socialismo, ¿no? Y siempre con la famosa frase, nosotros queremos ganar bien y que el capital exista, pero nosotros no queremos derrocar el capital, ¿no? Bien peronista. Pero me parece, es muy interesante, pero es muy interesante por eso, ¿no? Para ver todas las contradicciones que hay y cómo se construye determinados arquetipos cuando en realidad después no lo son tan, ¿no? Y es que de ahí viene que yo lo ligué al segundo libro, que pasa con eso, ¿no? James en la segunda parte del libro analiza exactamente eso, ¿no? Bueno, los discursos de ella, etcétera, etcétera, y hace una construcción de la memoria, desde el punto de vista, digamos, del peronismo. Y además ahí dice cosas muy interesantes con respecto, bueno, empieza como ahí a reflexionar sobre con la distancia de la entrevista oral, de la imposición del que pregunta. En un momento determinado me hizo acordar mucho del segundo libro porque dice, mi movilidad social no me hace entender lo que es Doña María, ¿no? Formidable, ¿no? Bueno, analiza eso, después analiza el género o el género de la época. Recordemos que Perón fue el que autorizó a votar a las mujeres, ¿no? Etcétera, etcétera. Después va contando un montón de cosas. En determinado momento, el Partido Laborista, que donde está María, es cooptado por el Partido Único y después por el Partido Justicialista. Entonces, el Partido Laborista María desaparece. Pero aquí, que una de las cosas que me pareció interesante del libro es que en determinado momento se la plantea a María para ser diputada, y ella le pregunta nada más eso, ¿no? Y es bueno, ella dice como son las cosas que pasan, ¿no? Y va otra, en lugar de ella, una de clase alta, que es Irma Roy, ¿no? La madre y actriz de Carolina Papaleo, bueno, pusieron a ella de clase alta en vez de a mí. Y a mí me resultó algo muy interesante porque, ¿qué pasa? El peronismo tiene esas cosas, ¿no? Que se ven esto y se ven en otros ciclos, que es ser extractivista, ¿no? Extrae todo, lo fulmina, ¿no? Y pone gente de clase alta siempre en determinados momentos o lo relacionado con clase alta, ¿no? Que pasó lo mismo con el 2001, digamos. En 2001 hay toda una serie de movimientos que uno puede leer, de derechos humanos, de piquetero, que chupa el peronismo, ¿no? Y que después termina en lo que terminó, digamos, ¿no? Y me parece realmente interesante desde este punto de vista. Yo creo que eso es lo que más me interesó del libro. Me parece que sigue siendo bastante interesante leerlo. Hay una muy buena reflexión de Daniel James, a pesar de la época, estamos hablando de los 2000, del tema de la memoria, ¿no? Del tema de la memoria, que claro, digamos, si en el 2000 la memoria era un problema, en el 2025 es un problemón, digamos. No es por ser tecnófobo, pero digamos, ¿no? ¿Cómo vamos a legitimar tener memorias en tiempos digitales, digamos? Es muy difícil, ¿no? Y él ya plantea Huysman y a un montón de gente que ha trabajado el tema de la memoria, el tema, digamos, de cómo construir un relato. Es muy interesante además de Daniel James y esto de las experiencias, que maneja muy bien cómo oír las experiencias de la gente y cómo, sobre todo los relatos, no tanto por los relatos en sí, sino dónde se introducen esos relatos en la vida, cómo funcionan en la vida de las personas. Eso es lo más interesante siempre, me parece. Y la verdad que yo lo ojeé de vuelta, digamos, lo tenía todo marcado, lo tengo en un estado, ya dije, lamentable, o sea, está todo separado el libro. Por eso la verdad me puso muy bien que lo reediten. Sí, claro. Es un muy buen libro y bueno, yo lo recomiendo muchísimo al que le gusta, es algo distinto, digamos, ¿no? No hay mucha literatura a la mano de historia oral. En Europa hay cientos de cosas de historia oral, ¿no? Acá no hay mucho, no hay un archivo de historia oral acá, digamos, ¿no? Uno va a Nueva York
con todo lo que quedamos, pero se baja en Nueva York y aprieta, y hay una serie de botones que aprietan y le dicen lo que decían los inmigrantes que se grababan en la época, ¿no? O sea, hay toda una serie de dispositivos, pero acá no existen, o de manera muy, ¿cómo es? Muy precaria. En Argentina hay mucha historia oral de la violencia política de las organizaciones guerrilleras, que ya sabemos. Pero es muy interesante esto y me parece que hay otra parte que se dedica al género, ¿no? Claro, María tenía que utilizar el cuchillo en todas las circunstancias, sí, ¿no? Con los compañeros. Ella trabajaba en la picada, que es una especie de corte, y bueno, ¿no? Era complicado, había que complicar. Por supuesto se le muere un hijo a María, que de pobres, y bueno, toda una serie de tragedias que yo las veía en la década del 40, ¿no? Todavía, que no podían acceder los pobres a salas fúnebres, ¿no? Estamos hablando también del corte de clase que hay ahí entre, claro, los que de alguna manera también Perón dio el acceso a, ¿no? Por supuesto que María dice que Perón le dio acceso a todo, ¿no? Y es cierto. Claro. Con ella, o sea, con Perón fuimos a veranear. Sí, claro. ¿No? Mis primeras zapatillas fueron con Perón. Digamos, exactamente, ¿no? Bueno, de hecho, pero también, y volviendo, y para terminar, ahora salió otro libro de César González, y él dice, cuando le pregunta, ¿qué es el kirchnerismo? Para mí el kirchnerismo es tener un techo y que no me mojara en la Villa Miseria. Entonces, también están ese tipo de cosas muy, muy, muy como, ¿no? Simbólicas por algún lado, y eso lo... Ringuilleta. Exactamente. Se llama el libro de César González, yo ya lo leí, bueno, tengo una opinión. No es mala, digo, la opinión que tengo, lo que quiero decir es que esta especie de autoficción permanente llega a un momento que me parece que se desgasta de una manera importante. Yo creo que... Pero bueno, yo creo que... Tiene todo el derecho del mundo, buen hombre, a publicarlo. Sí, a más menos a él, pero yo creo que me parece que eso, creo que va siempre en el pensar lo que se escribe, ¿no? Porque de hecho uno podría decir que el segundo libro que voy a decir sea algo de biografía, pero no tiene nada que ver. Entonces, el libro de Lisitra, digamos, sí es autoficción, pero está muy bien, digamos. O sea, entonces, yo qué sé. Digamos, es parte de un modismo, pero bueno, como todo modismo, calculo que debe haber cosas que están bien y cosas que no están bien, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno. Ahora pensaba con esto de las organizaciones políticas que desaparecieron, que decías, ¿no? ¿Cuánta gente de la UCD está hoy integrando la Libertad Avanza en Argentina? De hecho, acaba de salir un libro del siglo XXI, que no recuerdo bien el título, pero es Sin marido, sin padre y sin Estado, que son mujeres feministas en la derecha argentina, que parece ser como un reto bastante interesante leer a ese feminismo, o a esa visión feminista, o a esa visión de las mujeres provenientes de sectores libertarios hoy por hoy. Y una de las cosas, o una de las primeras entrevistas, se basa fundamentalmente en alguien de 60 y pico de años, porque claro, conviven mujeres de 60 con mujeres de 30, mujeres de 20 y algo. Esas de 60 provienen de la vieja UCD, ¿no? Del partido de Alzogaray. Y bueno, lo digo como desafíos también a poder darles las continuidades históricas que son importantes tener. Muy bien. Bueno. Muy bien, Che. Bueno, el segundo libro, que también es de Ter Herzen, sí me parece que es la mejor novela de ella. Así como dije que la anterior, Roxy, bueno, no estaba dentro de lo mejor que había escrito, El regreso para mí largamente es la mejor novela, su mejor obra, al menos de las que están traducidas hasta hoy. Y una de las más extensas también. Tiene 200 y pico de páginas con una letra normal, no grande, lo que hace que narrativamente también sea distinto. Si bien mantiene muchas del estilo de escritura de esta autora, influenciada por el guión, el teatro, creo que tiene aspectos monólogos, de alguna manera, de varios de sus personajes que permiten tener una visión narrativa distinta. ¿Qué es El regreso? Bueno, El regreso
fundamentalmente se inicia con Joanna, que es una mujer ya mayor, con Jerry, que fue su marido, que se suicidó hace ya un tiempo, hace varios años, sus hijos Jenny, su hija menor Jenny, y su hijo mayor Max, donde vamos a iniciar la novela con una Joanna que tiene una nueva pareja, que se muda a Ibiza con él, dos hermanos que tienen muy pocos vínculos entre ellos, uno es jardinero, la otra estudia, no recuerdo muy bien qué, porque lo dice prácticamente al pasar, y ya no viven en la misma localidad, hasta que sucede algo, y es que la pareja actual de Joanna llama a los hijos y le dice, bueno, se tiene que hacer cargo porque tiene Alzheimer y yo no me voy a hacer cargo. Y de buenas a primeras regresa esa mujer con el inicio de un deterioro cognitivo, neurológico, que se vuelve a instalar en la casa que había dejado, con su hijo Max viviendo muy cerca, con su hija que regresa ante este llamado a estar con ella. Pero sucede algo que es la desconfianza que Jenny tiene desde hace mucho tiempo de que su padre no se mató, sino que pasó otra cosa, o al menos la duda de si realmente se mató. Y ahí comienza a confluir una serie de recuerdos de una niña muy pequeña, donde los recuerdos incluso son inducidos en algunos casos porque no recuerda propiamente a su padre. Es más, hay una escena donde lo recuerda a él orinándose arriba, y la gran pregunta es, ¿puede haber sido papá realmente que se estaba orinando ya en su etapa más, en su depresión más profunda, porque era una persona depresiva que se suicida? Ese es el inicio de la narración. Y a partir de esa desconfianza de Jenny, comienza a indagar con preguntas a su hermano mayor, con el cual no la une un vínculo de cercanía, con una madre que comienza a deteriorarse neurológicamente y sus recuerdos comienzan a evaporarse, y aparece el tío Ed, que es el hermano del padre, que regresa de alguna manera enterado de la situación de Joanna, de la mamá de Jenny, y se instala en la casa para colaborar de alguna manera en el cuidado de esta mujer. Y en forma paralela comienza esa indagación de Jenny sobre lo que es si fue un suicidio o no. Ella nunca la llevaron al entierro, nunca pudo ver a su padre muerto, hay cosas que no le cierran, sangre que ella recuerda en un lugar que ¿por qué hay sangre si él se mató con somníferos? ¿No? Y la verdad que transforma la narración en algo sumamente interesante, porque empiezan a aparecer las voces de cada uno de los protagonistas en algo que no son monólogos, pero que la autora toma la palabra de cada uno de ellos, llevándose hacia aquella época, hacia aquel lugar, hacia aquellos momentos, e incluso aparece Jerry, que es el muerto, también sin dar pistas, aparece siempre como acompañando a los hijos o tomando la palabra en una situación absolutamente imaginaria, obviamente, ¿no? Hasta que Ed se declara responsable de haberlo matado, o sea, su propio hermano. Y claro, uno leyendo ya se da cuenta de que hay cosas que no cierran. ¿Por qué Ed se está asumiendo la responsabilidad de haber matado a su hermano cuando lo que dice no tiene una coherencia o una historia que pueda cerrar? Y ahí se abre la última parte de la novela, que no la quiero revelar, pero que me parece que es uno de los mejores finales que tiene ella como novelista, pero que además contribuye a poder desenredar una situación de, nuevamente la palabra, incomunicación, silencios, relaciones familiares absolutamente trastocadas
por la memoria, por los silencios y por la incomunicación. Por todo eso a la vez. Memorias que no logran resistir el paso del tiempo, pero que al mismo tiempo no logran tampoco darle contenido a los recuerdos o a las cosas que sucedieron o que uno intuye que sucedieron. Uh-huh. Ahí aparece la figura de Max como un niño de 10 años que cuida del padre, una madre absolutamente cansada del padre de cuidarlo, de tenerlo con vida permanentemente, de alguien que ya no quería permanecer con vida. Uh-huh. Y cómo eso influye y cómo hay recuerdos que se tapan en función del dolor, uh-huh, y en función de no querer regresar a momentos que dolieron, que nos hicieron mal. Muy buen final, muy buena novela, son 210 páginas que están muy bien escritas, bien traducidas, porque bueno, tenemos traducciones argentinas y eso ayuda un poco a mejorar lo que son estas traducciones masivas que nos llegan de España, que a veces son horrorosas. Y cuidan mucho de no llevarlo tampoco al argot o a un lenguaje rioplatense. Sinceramente esta sí, ojalá circule acá, ojalá la podamos traer. ¿Qué editorial es? Caballo Negro. Ah, Caballo Negro. Me parece que es uno de los... me parece que es una obra muy bien escrita, creo que es la mejor de ella traducida, pero que además creo que se instala como una novela interesante a nivel de otros autores, obviamente. Algo para ser leído y recomendar. Mantiene el tono, mantiene en buena medida lo que es el estilo literario que esta autora neerlandesa tiene, pero le incorpora, vuelvo a decir, esta especie de descripción de la situación de cada personaje, como un monólogo interior que no llega a ser monólogo, pero que llega a ser punto de vista de cada uno de los actores de esta fatalidad. Y bueno, me parece que el final además está muy bien pensado, muy bien sostenido además. Uh-huh. Así que bueno, segunda novela, El regreso de Henriksen, absolutamente yo no leí ninguna de ellas, así que imagínate. Sí. Vale la pena. Vale la pena. Bueno, me alegro. El segundo libro que ya lo comenté, además lo leímos los dos, va a ser más fácil. El segundo libro, y el primero también, pero el segundo libro ya es para una discusión de un seminario, ¿no? Sí. Porque tiene tantas aristas que uno... Maravilla. Es una maravilla, va desde las políticas de esencialismo o identitarias de ahora de los 2000 hasta una reivindicación, digamos, de la vejez desde el punto de vista de derecho, que se mezcla con él, que se mezcla a su vez con las tensiones con su familia. Hay una... ¿Sabés a quién empecé a leer producto de este nombre? A Mery. Sobre envejecer. A Mery, que él lo recomienda junto con Simone de Beauvoir. Not the Bone, Amélie. No, sí. Yo leí La vejez y la verdad que es muy duro, ¿no? Es muy duro, muy duro, y yo hago un poco... Bueno, lo que pasa es que es una marxista estructurada y lo que dice él tiene razón, ¿no? De Simone de Beauvoir. Es uno de lo que se dice en las memorias que es el más grande. Y bueno, no puede sacar su marxismo, ¿no? Pero sí, y también tiene razón en parte, digamos, ¿no? El tema de la productividad, el tema, digamos, de... Pero él menciona otro libro que es el de Jean Emeny. Sí. Que sobre envejecer también, que es el recuerdo de Asquith, de él. De toda la situación de Asquith. Empecé a leerlo porque tiene tres... perdón, te saqué un cachito, pero tiene tres textos sobre este tema que tiene que ver con la memoria, la vejez y en cierta medida toda la influencia que tiene Asquith en su... Bueno, se termina suicidando en el año 78, ¿no? Después de publicar uno de los ensayos pequeños. Sí. Y empecé a leerlo producto de haberlo leído a otro amigo. Tiene un montón de libros que yo... Sí, claro, un montón. Glissat, los de la madre, una, dos, o sea, sobre la madre, ¿no? Hay un montón... ¿De quién? ¿De Eribon, decís vos? No, Eribon cita un montón de libros que yo desconocía muchos, o sea, por ejemplo, Glissat, uno que
otro que es árabe, digamos, ¿no? Y ahí ves la influencia árabe. Bueno, en Francia, ¿no? A mí me parece que es esto, ¿no? Vamos a contar sucintamente, pero ya lo contamos un poco. Contá el título. El título es Vida y vejez de una mujer de pueblo. Es de Didier Eribon de Cuenco del Plata y Taurus, porque en realidad es Taurus y Cuenco del Plata. Eribon es un sociólogo, filósofo francés. Hizo una biografía que como que lo catapultó un poco a la fama de Foucault. Que lo alabaron Hayden White, bueno, Pierre Bourdieu, etcétera, etcétera. Tuvo una relación con Pierre Bourdieu, tiene un libro de entrevistas con Pierre Bourdieu. Una relación de amor-odio. Una relación con amor-odio, como todos los intelectuales, ¿no? Porque todos se cagaron a tiro, digamos. Como todos los intelectuales. Y Rancière está peleado con todo el mundo, Rancière se peleó con Bourdieu, después se peleó con Althusser, o sea, entonces, si yo no me recuerdo, o sea, Foucault fue profesor de él, y Foucault fue profesor, y Sartre fue profesor de Foucault, ¿no? Hay toda una tradición ahí. Bueno, el lector psicoanálisis, no le gusta para nada el psicoanálisis. Él tiene otros libros que le pega con un caño el psicoanálisis. Y en algunas cosas tiene razón, pero en otras no te puedo decir si tenés razón porque no me da, la verdad. Pero no le gusta mucho el psicoanálisis. Pero bueno. Y bueno, y este libro es después del famoso Regreso a Reims, que fue como bastante conocido por lo que yo vi en la época que lo publicó, y si tiene una película, yo 2010, no la vi. Por allá, 2008. 2008, 2009, por ahí. Después hicieron una película, una obra de arte, una obra de teatro. Yo la película no la pude encontrar, la verdad. No. La vi en el sentido que sí la reconozco, pero no. Acá no llegó, por lo menos. Y después publica, bueno, hay varios libros que publica, pero básicamente de la tradición de estos libros de medios biográficos y que reflexionan sobre su vida y su relación con la familia, este es el segundo, que es sobre la madre, ¿no? El primero, él regresa a Reims cuando su padre muere, y en regresa a Reims cuando su madre ya la tienen que internar en un geriátrico, y a su vez después, 10 días después muere. Ya en el primer libro, digo, hay una frase que vos dijiste que yo marco del libro de Lisitra, que dice, que no es de Lisitra, ¿no? Es de Milos, que dice, ¿cómo es que dice? Pero es así como, si hay un escritor en la familia se termina. Sí. ¿No? Bueno, me resultó que es esto, ¿no? O sea, sí. Si hay un escritor en la familia se termina, ¿no? Sí. Y bueno, y algo de esto pasó con él, que le trajo muchos problemas, le trajo un juicio inclusive del hermano, ¿no? Sobre la obra de teatro y el libro, el primero, y también, que le dijeron, lo amenazaron de que le iban a hacer un juicio también. Pero básicamente la historia es esta, o sea, se puede dividir como en dos partes, yo diría. El primero que cuenta la historia cuando la lleva el geriátrico a la madre, que no es en Reims, es en otro lado. Bueno, todas unas reflexiones sobre el tema de la vejez, sobre el tema, digamos, el desarraigo, ¿no? De la madre. Y después empieza, y a su vez también ahí se cuela también sus tensiones, o sea, él va para atrás y o sea, el presente hacia el pasado continuamente, entre él siendo adolescente, niño joven, con el padre y con la madre, en algún momento con los hermanos. Básicamente es eso, y a su vez también intercala reflexiones sobre los geriátricos, ¿no? Son lugares de socializaciones forzadas, me acuerdo que dice. Y reflexiona sobre la vejez, sobre qué va a pasar con la madre, además, etcétera, etcétera. Y empieza también a contar la historia de la madre, obviamente. La madre, digamos, después que muere el padre, se junta con una persona de ultraderecha, ¿no? La madre, por supuesto, como el padre en el libro anterior, estaba vinculada al movimiento obrero, fue obrera, vinculada al Partido Comunista Francés, fue limpiadora, después entró en una fábrica, o sea, tiene toda una serie de cosas, y como en el libro anterior, que los padres terminaban votando a la ultraderecha, pasa exactamente con la madre, pero peor todavía, digamos, ¿no? Porque la madre en un momento, bueno, hay muchas cosas muy interesantes de los libros, de las partes, por ejemplo, cuando él en un momento determinado discute por la madre con los libros que lee, ¿no? Y la madre le dice. Y hay una diferencia que acá hay como dos diferencias, ¿no? Que yo encuentro con el libro anterior.
Por ejemplo, en Doña María, todos los hijos ella quería que tuvieran movilidad social. Yo no quiero que vos termines trabajando en el frigorífico como yo. En el caso de Reims, no. En el caso de Reims, no. Porque en el caso de Reims dice, ¿para qué le dices eso si no te va a servir para nada? Porque es una visión más campesina. Exactamente, exacta. No, y además tiene que ver con las proyecciones de futuro. Todos los que estaban trabajando en el SIF eran todos inmigrantes que supuestamente venían a hacer otra cosa. Era ya eso parte, forzado o no, de la inmigración, parte de una movilidad social, digamos, ¿no? De hecho. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Van a discutir sobre determinados temas en relación a lo que leían. Por supuesto, la madre, y en esto también tiene que ver con Doña María, cuando uno hace como un zoom en la sensibilidad de la madre, eran bastante embromadas. El hermano tiene una esposa sudafricana o africana, que van a tener un hijo. Entonces el hermano en un momento determinado están en la casa, están ahí y le dice, mamá, el hermano de Didier, ¿no? ¿Me arreglaste la ropa? Y dice, no te arreglé la ropa. ¿Pero no tenés a esa negra para que te la arregle? Entonces él ahí reflexiona sobre la homofobia, sobre el racismo de la madre, ¿no? Que era tremendo. Me parece excepcional el tema cuando él analiza el que se pasa mirando noticias. Eso me parece brutal, que solo lo único que comenta son las noticias policiales, los concursos, etcétera, etcétera. Es una de las cosas que dice que va a extrañar yéndose a totalmente, al geriátrico. Totalmente. Una de sus grandes resistencias. ¿Qué hago ahora con esto? ¿Qué hago ahora, no? Es algo impresionante. Por supuesto que hay toda una serie de tensiones ahí. Hay entre ellos dos, pero además se reflexiona muy bien sobre eso. Yo creo que sí, él termina siendo un muy buen objeto a sí mismo, la verdad. Sinceramente, no creo si él no cree en psicoanálisis, no tiene por qué, porque la verdad que yo lo admiro, digamos, para desplumarse así también, sí, ¿no? Porque que hay un grado de vulnerabilidad también, digamos, ¿no? Hablar sobre uno mismo es complicadísimo, digo, y hablar sobre uno mismo... Con todas sus contradicciones. Con todas sus contradicciones con las de los demás, ¿no? Digo, porque, bueno, digamos, él es un reconocido intelectual francés, o sea, no es un académico de grado 3. No, es un reconocido que claro, ¿no? Es complicado, digamos, por decirlo de alguna manera. Yo, la verdad que me parece que es un libro excepcional. A la última parte ya empieza, y creo que introduce algo de él, ¿no? Que es las políticas identitarias, que él dice, bueno, ¿y cómo se construye la voz de las personas de la vejez? No hay un nosotros. Es formidable. Y sí, no hay un nosotros. No existen. O sea, no hay un... No, y la relación que él hace de las políticas identitarias también con el gran cambio del socialismo francés cuando gana Mitterrand y comienzan y da una explicación que es soberbia en 2 o 3 páginas de lo que fue en el cambio de las políticas sociales que se implementa, que se aleja de la concepción de clase para pasar a ser concepciones administrativas. Burocráticas. Sí, burocrática. Sí. A mí esa además está, yo me acuerdo de haberlo subrayado porque son 2 carillas. Sí. Pero me parece que el grado de precisión que tiene, cuando él hace la historia de la decadencia de los 70 de la izquierda francesa, y cómo Mitterrand en el fondo le termina poniendo la lápida arriba, al menos a la vieja izquierda francesa, porque hay un detalle que él dice ahí, no me acuerdo si es en Regreso al Reims o en cuando él habla de que sus padres son comunistas o pertenecen a la izquierda cuando eran trabajadores, pero el grado de desconfianza que tenían sobre los argelinos. Es decir, esta historia, dice él, que hablamos hoy de la desconfianza hacia el inmigrante, cuidado que la izquierda también lo tenía. Sí, claro. No es un tema nuevo, no es un tema que ahora... Lo que pasa es que ahora la derecha lo que hizo fue capitalizarlo. Pero él logra entrar en ese tema que es delicado cuando a los argelinos se los veía como... inferiores a los franceses. Totalmente. Por parte de la propia izquierda francesa. Sí. Esa parte me parece... Sí, eso tal cual. Por lo menos en está, que después pasa también, claro, cuando se empieza a incluir urbanísticamente los argelinos inmigrantes, claro. Que ahí dicen los HTML. Que no era tan así.
Que eso Bourdieu lo trabaja muy bien, perdón, cuando trabaja La miseria del mundo y bueno, hacen aquellas entrevistas en los grandes complejos de vivienda donde mandaban justamente los... Hay una cosa que además de que a Raquel le gusta París y Francia y todo lo demás, hay un corto que se llama Nunca fuimos felices, sí, claro, de Marcel Pliat. Sí, Es absolutamente fascinante. Digamos, si lo pueden ver, se encuentra en cualquier cosa de internet. Está muy bien. En 19 minutos se sintetiza el desarrollo, el cambio urbanístico y de relatos sobre el río. Exactamente. Es impresionante. Y bueno, entonces, básicamente el libro, además de reflexionar, muestra las tensiones, ¿no? Las tensiones que él tiene con su madre, las tensiones de haber dejado de ser. Yo creo que, y esto ya lo hablamos con Sergio, tiene que ver con que, a ver, con los cambios más bien. No lo veo en el sentido porque él en un momento dice, bueno, yo no traicioné, ¿no?, la clase obrera. A mí me parece fascinante cuando él dice, yo tuve que empezar a aprender a hablar para hablar con mi madre. Eso me parece es extraordinario. Eso es extraordinario. Ahora, ¿te acordás que lo hablábamos, que lo emparenta bastante con Arnaud? Cambiar de clase, cambiar de medio social exige aprender de nuevo a hablar y sacarse de encima la manera en que uno hablaba antes. Eso me parece... Pero al mismo tiempo, en Regreso a Reims, él recuerda el ímpetu y la necesidad que él tenía de hablar y de hacer las cosas diferentes porque no se reconocía dentro de lo que representaba desde el punto de vista de clase de sus padres. Claro. Y cómo el tiempo lo hace regresar. A mí esa es la parte que te he comentado siempre más fascinante de los dos libros, cómo el tiempo lo hace regresar a decir, yo soy de ahí. O sea, yo tengo que reaprender a hablar porque yo soy eso también. Claro. No soy el intelectual de la Sorbonne que está hoy dando cátedra. También soy eso. A mí esa parte me parece extraordinaria porque en el fondo, en la adolescencia y juventud, siempre tendemos a renegar de esa, o al menos a mí me pasó, calculo que a otros muchos les pasa, de eso que son tus padres, ¿no? A renegarlos desde el punto de vista... Y cuando pasa el tiempo, que vos vuelvas hacia aquel sitio y digas, pensá que yo soy parte de esto, de lo que renegué también. A mí eso de Eribon, y explicado por Eribon, además, es un placer, digamos, porque escribe formidablemente bien, además. A mí lo que me pasa, yo creo que lo amplío más todavía, ¿no? En este caso es un poco peor porque es la familia y bueno, hay un peso de representación social y todo lo demás. Pero uno lo amplía a todo el mundo. Y yo creo que ahí está la tensión. No es el problema que uno deja de ser o el otro es otra cosa. No, el problema es que cambiamos, digamos. Sí. Y seguramente nosotros capaz que nos encontramos con gente de los 90, que crecimos en los 90, y seguramente tenemos una afiliación de la memoria, nada más que eso. Pero el hoy, la forma de hablar, la forma de leer, o sea, es diferente. Sí. ¿No? Yo cuento una... Claro, pero es lo que creo que rescata, dentro de eso, obviamente la evolución que uno tiene desde muchos puntos de vista, son las raíces, porque creo que en Regreso a Reims, es justamente lo que plantea es la ausencia de raíces. ¿Quién soy? Claro. Se plantea en algún momento, ¿no? Soy ese intelectual que fui alumno de Foucault, que tiene esa amistad con Bourdieu, que tiene la capacidad de cuestionar al Tusser, ¿no? O soy también esto que dejé acá, claro, emprendiendo aquel viaje a París, digamos, donde yo precisamente di la pelea para no ser ellos. Claro. Yo no quería ser ellos, me negaba a ser ellos. Y en el regreso bueno, yo también soy ellos. No desde una visión condescendiente de mirada hacia el pasado, sino de entender que las raíces también se van construyendo entre lo que somos, lo que procuramos, lo que hicimos y también de dónde venimos en esa formación. A mí eso me parece extraordinario. Y además me parece que en él creo que todavía, además, él intenta la capacidad de comunicarse, como de vincularse de otro lugar, sabiendo que tiene que hacerlo, ¿no? Y esa es como como la tensión más que... Eso que decía de la familia cuando aparece un escritor. El problema es que estaba ante una familia donde le decían no solo para qué leer, sino que no leían lo que él mismo escribía. Y cuando lo leyeron, no lograban comprender con qué necesidad él había dilatado casi la historia familiar, claro, ¿no? Sí, totalmente.
Hay una frase acá, como es medio larga, pero vamos a leerla. Así como encarnaba la distancia que había crecido, él, esto lo cuenta a propósito de que la madre le encuentra unos libros de Marx y Engels, y ahí que le dice, ¿para qué vas a leer eso si no te va a servir para nada, básicamente? Cuando ella leía las revistas de Corazón y todo eso, dice él, así como encarnaba la distancia que había crecido entre nosotros, los tomos de Marx y Engels revestían a la vez el significado opuesto, una fidelidad intelectual y política al entorno obrero de lo que provenía. En esa época, leyendo a Marx y ubicándome políticamente del lado de la clase obrera, justo en ese momento es que estaba abandonando el intelectual y políticamente. Yo me unía a mi madre y a mi familia, con quienes ya no podía seguir viviendo. Era mi manera de no traicionarlos al comienzo de una trayectoria de tránsfuga, que implica siempre, inevitablemente, cierta traición. Hay tantos autores que han escrito a ese respecto que podría ser el tema de una tesis o una ontología. El tema de la traición de los tránsfugas de clase. Y desde ese punto de vista, desde el punto de vista político, puedo afirmar que nunca los traicioné. Cada vez que iba a ver la casa en Muñón y luego en Tignex, no sé cómo se pronuncia así, sí, antes de que su ingreso al geriátrico, podía comprobar que la política, en el sentido en que yo la concebía, no le interesaba demasiado. Lo que le hacía reaccionar estaba más bien relacionado ya sea con el ámbito de la prensa, de Corazón, ya sea con el de los accidentes o los hechos policiales. ¿Has visto? ¿Has pasado algo muy grave? Me dijo con tono de consternación al abrirme la puerta un día. No. ¿Qué ha pasado? Le pregunté. ¿No has visto un autobús turístico que volcó en una cuneta? Hay muertos. Su vida estaba marcada por estas noticias que los informativos traían. Hechos policiales, accidentes de tránsito o chismes o sobre celebridades. El periódico local le brindaba muchas otras ocasiones de emocionarse, de indignarse y a veces, pero a menudo, de alegrarse. Esto me hace acordar cuando mi madre escuchaba a Roberto Carlos. Claro. Una agresión o un crimen cometidos en la ciudad o un mal tiempo. Y sigue así. De hecho, ni siquiera lo que sucedía en los países cercanos le interesaba. Las noticias policiales son también noticias que distraen la atención. Destaca Perdión sobre la televisión. Y sigue, ¿no? Pero él dice justamente esto, ¿no? La teoría del tránsfuga de clase. Justamente es eso lo que te seguro, decía, sí, ¿no? sí. El sentir que era un tránsfuga de clase, él lo define como eso, ¿no? Sí, Alguien sí. que no se reconoce de dónde proviene y que su pelea era no ser un tránsfuga de clase. Sí, y sí. es maravilloso. Es maravilloso. Lo que plantea. Además es un libro que tiene, no me acuerdo si 240 y pico de páginas. Es chico. 240 creo que es. Les puedo asegurar que se ganan el libro y marcaran el libro yo creo frases o conceptos o ideas. Es un libro para marcar de forma permanente. Bueno, y el último, para terminar, el libro termina siendo como una reflexión, ahí empieza con autores, bueno, con Simón de Beauvoir y otros autores sobre la vejez, sobre los geriátricos, sobre la voz de, ¿no? Que es muy de los 2000, los 70, el proceso de psiquiatrización y desinstitucionalización también, que es cierto, ¿no? Digamos, totalmente cierto lo que dice ahí cuando dice que la vejez no tiene voz, no saben qué piensan, no son un sujeto, ¿no? Piensa a ser un objeto, que eso es lo que dice cuando cambia lo de Mitterrand, ¿no? Que empiezan a ser un objeto. Yo creo que este libro me parece que es uno de esos libros que uno, creo que recomendaría en el sentido para cualquier persona, ¿no? Son de esos libros que uno marcaría como que, bueno, no importa mucho si te gusta la sociología o lo que sea, pero son como obligados, ¿no? Un libro, alguien que está como acostumbrado a leer literatura, bueno, este libro léelo igual, sí. ¿No? Como esos libros, como, ¿no? No, pero además es un libro que atraviesa géneros, tiene un relato hasta novelesco en algunas cosas por la dinámica que usa, tiene un ensayo sociológico simple de lectura, pero complejísimo desde el punto de vista del análisis. Tiene eso de desnudarse absolutamente. Un intelectual de esas características, quedar desnudo del cuestionamiento, de mirarse para adentro, a mí me parece un libro extraordinario. La Tierra Dividida. Conversaciones sobre libros. Un podcast de Mauro Tomasini y Sergio Requel.